Este es un día especial, hermanos. Es el día domingo, es el día del Señor. Y vamos a disponer nuestro corazón porque dentro de instantes vamos a recibir la palabra del Señor. Yo les invito, por favor, que nos pongamos de pie una vez más. Vamos a adorarle a Él. Él es digno, merecedor de toda la adoración, de toda la alabanza. Vamos a entrar en su presencia. Vamos a dejar de lado todas aquellas cosas que quizás nos han perturbado en esta semana. Y vamos a disponer nuestro corazón para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí en esta casa. Gracias, Señor amado, por la salud, por la vida. Gracias, Señor amado, porque podemos entrar en tu presencia con libertad. Señor, gracias porque tú nos das la capacidad, la habilidad, los recursos, Señor, para venir a tu casa para exaltar tu nombre. Señor, en este momento dejamos de lado todas aquellas cosas que nos han afectado en esta semana pasada. Señor, dejamos de lado todo aquello que ha querido perturbar nuestra relación contigo. Y, Señor, entramos en tu presencia. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Y en esta mañana, Señor, queremos recibir lo nuevo, lo fresco, lo sobrenatural de tu presencia. Y que tú puedas, Señor, ministrar a aquellas personas que necesitan un toque de ti. Aquel que ha venido enfermo, Señor, tu reino se manifieste y sea levantado en esta mañana. Aquel que ha venido triste, Señor, el gozo que viene de tu presencia, Señor, le pueda llenar. Señor, ministra aquel que ha venido oprimido, aquel que ha venido deprimido, aquel, Señor, que tiene luchas muy grandes en su vida. Declaro en esta misma hora que hay libertad, que hay prosperidad, que hay plenitud, Señor. Este es un año de plenitud, Señor, y queremos una administración fuerte de tu Espíritu. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a esta casa, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Haz lo que tienes que hacer. Señor, haz lo que tienes que hacer. Espíritu de Dios, haz lo que tienes que hacer en este lugar. Nos disponemos, Espíritu Santo. Obra. Porque tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para adorar, libertad para exaltar, libertad para bendecir. Te adoro, Señor, te bendigo. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria. Espíritu Santo de Dios, te damos la libertad para que tú obres como quieras. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que tú hagas en esta hora lo que tú desees hacer. Lo que está en tu corazón, Señor, para nuestras vidas. Nosotros, Señor, sabemos que hay delicias a tu diestra para cada uno de nosotros. Padre Santo, limpia nuestros corazones, nuestra mente de todo aquello que estorba, de todo aquello que no está bueno, para que tú obres con libertad, Señor.
Yo te invito a que pienses en la fidelidad de nuestro Padre y le rindas todo tu ser, todo tu corazón. Rendimos, Señor, todo nuestro ser. Nos postramos hoy delante de ti y te decimos que te amamos y te adoramos, Señor, por lo que tú eres. Por lo que tú eres, Señor. Tú nos has hecho nuevas criaturas. Tú nos has dado una nueva identidad. Y hoy, Señor, venimos a ti a rendirte todo nuestro ser, a decirte, Padre Santo, que eres fiel. Gracias por tu fidelidad, Padre. Porque aunque nosotros, Señor, a veces te damos la espalda, tú sigues siendo fiel y siempre vas a ser fiel. Porque tú eres fiel. A ti no te importa, tú eres fiel. Tu fidelidad incomparable que es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Señor, cada día, Señor, puedo ver, sentir, vivir tu fidelidad, Señor, en mi vida, y te doy las gracias por eso. Y te doy las gracias porque nueva criatura soy. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a no olvidarme jamás del sacrificio en la cruz. De que tú diste, Señor, tu vida por cada uno de nosotros. Padre, queremos mirarte solo a ti. Andar en tu camino siempre, en tus caminos siempre. Ayúdanos, Padre, hoy nos rendimos, reconocemos nuestras debilidades delante de tu presencia santa. Con un corazón abierto, con una mente abierta. Y te decimos, Señor, que reconocemos que a veces nos movemos de tu presencia y no somos nada. Por eso, Padre, clamamos a ti hoy en esta mañana, unánimes, y te decimos, mirarte solo a ti. Queremos mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor, mirarte
a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin despachar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, mi Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin despachar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sí, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Eso es lo que quiero, Señor, eso es lo que queremos. Seguir sin despachar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Señor, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de ser llamados tus hijos. Señor, queremos seguirte a ti, mirar hacia adelante, hacia la meta, al premio, llamamiento, al supremo llamamiento que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Queremos adorarte de todo corazón y en esta mañana abrir nuestra mente, Señor, para recibir de ti, disponer nuestro corazón, Señor, y ser ministrados a través de tu palabra. Oramos, Señor, y te bendecimos a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Salga de su asiento, salude
a 2 o 3 personas, desees la bendición del Señor y gocémonos en esta mañana. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Marta, esa botella ahí, esa botella. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Vamos a ir a la Biblia, la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Y así nos dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino de los cielos, el reino de Dios, es algo que ha sido instituido por nuestro Señor. El reino de los cielos, el reino de Dios, significa que este reino está basado en leyes, está basado en principios, en derechos y en deberes. Este reino es un reino invisible, es un reino que se proyecta en el mundo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, somos parte de este reino. Cada uno de nosotros somos parte de este reino y debemos someternos al Rey Jesús, en obediencia y en fe. Los gobiernos, hermanos, colapsan. Las ideologías fallan. Las filosofías se desmoronan. Pero el reino de Dios permanece. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero las palabras del Señor no pasarán. Dice la Biblia que hubo un hombre en aquellos días, Juan el Bautista, que en el desierto de Judea declaraba algo a la gente, le decía, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Habían pasado aproximadamente 400 años entre que el último escritor del Antiguo Testamento había escrito y ahora comenzaba un nuevo tiempo. Había pasado un periodo aproximadamente de 400 años. Algunos le llaman el tiempo del silencio de Dios. Algunos le llaman el periodo intertestamentario. Y en ese periodo de silencio, donde aparentemente Dios no dejaba oír su voz, Dios irrumpe en medio de la humanidad levantando una voz. Y esa es la voz de Juan el Bautista. En un lugar quizás menos pensado, con la persona tal vez menos indicada, aparece Juan el Bautista proclamando los principios del reino, abriendo una nueva etapa espiritual, abriendo sobre la faz de la tierra un nuevo mover. Irrumpe con una palabra diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo, hermanos, que en este tiempo nosotros también precisamos una irrupción del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios irrumpa en nuestras vidas, traiga una palabra, traiga algo sobrenatural. Quizás has estado pasando tiempos en los cuales parece que Dios está ahí sin hablarte. Parece que hay tiempos en los cuales Dios no se manifiesta en nuestras vidas.
Pero hermanos, estamos creyendo que es algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros y es irrumpir nuestras estructuras, irrumpir quizás nuestros servicios, irrumpir nuestras estrategias y derramar algo sobrenatural. Está diciendo aquí San Juan, Juan el Bautista, que ya Dios no está distante. Ahora Dios está cercano. Dios ahora ya no está silencioso allá arriba. Ahora Dios está haciendo algo. Está hablando de una nueva etapa donde lo celestial irrumpe lo terrenal. La gente no podía ver, la gente no podía percibir, la gente no podía palpar. Pero ahora se estaba preparando algo y era la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia allí en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra reino es la palabra griega basileia, que se traduce como reinado, régimen real. Y hermanos, una y otra vez en la Biblia, el Señor Jesucristo utiliza la frase reino de Dios o reino de los cielos. El reino de Dios, hermanos, o el reino de los cielos no es un lugar geográfico, no es un país determinado, no es un sistema político o un sistema religioso. El reino de Dios, hermanos, es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios en la vida de aquellos que determinan creer en Él. Y hermanos, el reino de Dios tiene que establecerse. El reino de Dios tiene que establecerse en tu ámbito laboral. El reino de Dios tiene que establecerse en tu barrio. El reino de Dios tiene que establecerse en tu escuela, en tu universidad. Porque el reino de Dios no es más ni menos que otra cosa que la influencia de la persona del Señor Jesucristo. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces lo que está a nuestro alrededor comienza a influir algo poderoso del Espíritu Santo. Por eso donde hay un creyente, allí hay algo del Señor. Por eso donde hay un hijo de Dios, algo tiene que manifestarse. El Señor Jesucristo proclamó el reino de Dios. Él estuvo declarando y estuvo hablando en dos aspectos. El reino de Dios se manifestó de dos maneras. En primer lugar, a través de la proclamación del evangelio, del querigma. Jesucristo predicaba, Jesucristo enseñaba, Él verbalizó el mensaje de Dios a la gente. Pero no únicamente proclamó, sino que también dice la Biblia que hubieron demostraciones. Hubo proclamación y hubo demostración. Señales poderosas, milagros sobrenaturales, sanidades, liberaciones, resurrecciones. Y hermanos, la gente hoy en día no únicamente precisa proclamación del evangelio, sino que necesita demostración del evangelio. Así que cuando usted se encuentre con un enfermo, no le recomiende una aspirina, ore por él en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted se encuentra con un endemoniado, no diga lo voy a llevar a un psiquiatra. Lo primero que hace, hermanos, le ora en el nombre del Señor Jesucristo. Y tiene que huir todo espíritu inmundo. Dios, hermanos, nos ha dado un poder que es sobre todo poder. Un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre del Señor Jesucristo. Y este es un tiempo, hermanos, donde tiene que manifestarse los hijos de Dios en todas partes. No únicamente por lo que hablan, sino por lo que demuestran. Demostración del poder de Dios. Jesucristo siempre estaba acercándose a la gente. Le estaba diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios. Proclamaba, pero también el reino de Dios se hacía tangible en ellos. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Así que ahora a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Biblia, que son llamados hijos de Dios.
El evangelio de Jesucristo, el reino de los cielos, no era únicamente para un grupo, para una nación, para una familia exclusiva, sino que ahora ya no hay límites de nación, de raza o de lengua. Todos tienen la oportunidad de acercarse. Y este reino, hermanos, se extiende. Y estamos creyendo, hermanos, que en este tiempo, también en esta tierra, el reino de Dios se va a extender. Es como una semilla que cuando uno la planta, uno quizás dice, no pasa nada, pasan días o meses, pero llega un momento que comienza a crecer. El reino de los cielos es como la levadura, que uno prepara la masa, la deja ahí, en el momento ahí como que no sucede nada, pero deja pasar el tiempo y la masa comienza a crecer. Y hermanos, los hijos de Dios estamos comenzando a crecer en esta nación. Una nación que está abundando quizás el pecado, quizás está abundando la maldad, pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y a pesar de leyes que aprueban el aborto, el matrimonio homosexual, las drogas o lo que sea, hermanos, hay un pueblo de Dios que está levantándose. Hay un pueblo de Dios que está clamando. Hay un pueblo de Dios que está diciendo, el reino pronto se establece en esta nación. Hay algunos que tienen una visión negativa. Hay algunos que tienen una visión sumamente pesimista. Pero hermanos, nosotros somos de aquellos que creemos que lo mejor está por venir todavía sobre la iglesia. Lo mejor está por venir sobre tu vida. Lo mejor está por venir sobre tu familia. Y nosotros somos de aquellos que tenemos fe. A pesar de lo que estamos viendo, es todo tinieblas. Sabemos que el reino se está manifestando y está creciendo. Están los discípulos, está el Señor Jesús, está Juan el Bautista, todos hablando del reino. Arrepentíos. Lo que está pidiendo Juan el Bautista es arrepentimiento. Lo que pide el Señor Jesús es arrepentimiento. La palabra es metanoia. Significa cambiar de parecer, apartarse del pecado, acercarse a Dios, darse cuenta que ha cometido un error. Y hermanos, eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta que algo hemos hecho mal y ahora decidimos seguir fielmente a nuestro Señor Jesús. Y cuando uno viene al Señor y uno se arrepiente, uno se da cuenta que ha estado mal, quizás siente vergüenza, culpa, remordimiento por alguna cosa, pero el Señor, dice la Biblia, perdona nuestros pecados, los lanza al fondo de la mar, nunca más se acuerda de ellos y ahora nos da un nuevo corazón para seguirle a Él. Jesús estuvo manifestándose. Había una presencia física de Él, una presencia tangible. Hubo un irrumpimiento. Ahora, es conveniente señalar que este irrumpimiento no fue al azar. No fue porque sí nomás. No fue algo impensado. No es que un día a Dios se le dio la gana de hacer esto, sino que fue algo calibrado, a tiempo, a distancia. No fue un accionar silencioso, invisible, sino que fue un irrumpimiento ruidoso. Cuando vino Juan el Bautista, irrumpe. Cuando luego viene el Señor Jesucristo, irrumpe en el mundo. No es que están todos calladitos, que Jesús arma una sociedad secreta, que nadie sepa nada, que nadie se entere. No, Jesús sale a proclamar, sale, hermanos, a desafiar a las huestes del enemigo. El diablo se creía dueño, Señor, él se creía con autoridad legal, pero el Señor Jesucristo vino, murió allí en la cruz del Calvario y ahora dice la palabra del Señor Jesús, Él ha puesto las cosas en su debido lugar y el poder legal ahora lo tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del enemigo, la iglesia está levantándose en esta tierra para confrontar, atacar, destruir y vencer sobre las tinieblas. El reino de Dios vino justamente a eso. Vino a desterrar, a pisotear el reino de las tinieblas,
A eso vino Jesús. No vino a estar ahí quietito. Jesús vino con una misión, desató un conflicto espiritual. Por eso cuando Jesús iba a algún lugar, había siempre manifestación de demonios. Había gente que gritaba, había gente que se perturbaba, había gente que salía corriendo. Había un movimiento espiritual fuerte, pero el Señor siempre estuvo confrontando con compasión, con amor, pero también con firmeza. Y la llegada del Señor Jesucristo produjo eso. Es importante notar que el reino de Dios siempre estuvo centrado en la persona del Señor Jesucristo. Él vino a hacer eso, a enfrentar los poderes de las tinieblas. Y el enemigo se levantó. El enemigo presentó 4 frentes de ataques, los cuales el Señor los canceló, los superó, los reprendió. Para esto, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo, dice la Biblia, vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros, hermanos, no somos de aquellos que ignoramos las maquinaciones del enemigo. A ningún ejército se le ocurre ir contra otro ejército si primero no estudia las estrategias del ejército contrario. Siempre se estudia qué es lo que hace, cuáles son los movimientos. En el fútbol, cuando un equipo se enfrenta a otro, el equipo que está enfrentando al contrario busca videos, busca cuáles son las jugadas, busca cuáles son las estrategias que utiliza el técnico. ¿Para qué? Para conocerla de antemano y de esa manera vencer y no ser sorprendidos con estrategias. Y hermanos, nosotros también estamos en una guerra, en un partido importantísimo y nosotros tenemos que conocer las jugadas del enemigo, cancelarlas, destruirlas en el nombre del Señor Jesús y declarar el reino de Dios en nuestras vidas. El primer ataque que tuvo que enfrentar el Señor Jesús fue el ataque de los demonios. Había mucha gente endemoniada en el tiempo de Jesús. Y Jesús tuvo la oportunidad de vencerlos en su nombre. Los demonios lo que hacen es valerse de la desobediencia, del pecado de la gente para lograr su cometido. Y así encontramos a veces muchas personas con posesiones demoníacas. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Yo no creo en el diablo, yo no creo en los demonios. Pero hermanos, los demonios y el diablo existen. No es la idea de alguno que se le ocurrió. Hay una lucha, hermanos, hay una lucha frontal contra las huestes de las tinieblas. Hollywood, por ejemplo, presenta mucho lo que tiene que ver con lo espiritual. Y hay películas y hay series donde lo espiritual siempre está y siempre aparecen duendes y aparecen demonios y aparecen espíritus y aparecen cosas extrañas. Y hermanos, uno tiene que entender que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, como las cosas que podemos tocar. Hay mucha gente que está poseída, hay mucha gente que vive oprimida por tentaciones. Hay mucha gente que tiene en su vida maldiciones generacionales, maldiciones hereditarias que tiene que cortar en el nombre del Señor. Hay gente que tiene un espíritu de derrota. Yo conozco gente que siempre está derrotado. La manera de caminar de derrota, así arrastra los pies. La manera de hablar es de derrota. La manera de mirar es de derrota. Y su vida es una derrota completa. Y uno puede ver la obra del diablo operando en esas personas. La pobreza es una obra también del enemigo. Por muchos años nos han enseñado que la pobreza es algo bueno, que la pobreza es algo excelente. Pero hermanos, sabemos que el diablo lo que quiere es que tú vivas en una pobreza.
Pero la Biblia dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Yo entiendo, hermanos, que la vida en abundancia no es la vida de andar mendigando toda la vida. Yo entiendo que a veces hay momentos en la vida en los cuales uno pasa cierta necesidad, pero no significa que mi vida va a estar todos los años viviendo bajo esa pobreza, sino que Dios tiene poder para sacarme de la pobreza y llevarme a otro nivel. No estoy diciendo que todos van a ser multimillonarios. No estoy diciendo que todos van a ser ultra ricos. Pero sí una cosa sé, que Dios quiere que nosotros vivamos dignamente. Hay gente que vive bajo un espíritu de fracaso. Todo lo que hace le sale mal. Todo lo que emprende le sale mal. Y vemos la actividad, la operación de espíritus negativos, de demonios mismos sobre individuos. Pero hermanos, Dios vino para liberarnos. Jesucristo deshizo las obras de las tinieblas. Y en esta mañana Él es el mismo, dice ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por eso en esta mañana podemos orar para que seas libre del poder de las tinieblas. Otro ataque que viene frontal y que Jesús tuvo que enfrentarlo fue el ataque de la enfermedad y de la dolencia. Muchas personas durante el ministerio del Señor Jesucristo estaban enfermas. Una y otra vez el Señor Jesucristo estuvo sanando. Y la dolencia, la enfermedad es causa del pecado. Y sabemos que nuestro cuerpo se va desgastando y por supuesto que vienen algunos problemas. Pero el asunto es cuando la persona vive bajo la enfermedad constantemente. Todo el tiempo está enferma, siempre le duele algo. Un día le duele la pierna, otro día le duele el brazo, otro día le duele la cabeza. Y yo conozco personas que todos los días algo le duele. Y uno percibe que está operando en esas personas algo como un ataque del enemigo de enfermedad. Hay gente que una y otra vez caen enfermos y enfermos y enfermos. Pero la palabra del Señor nos dice que por las llagas y heridas de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido sanados. La palabra del Señor dice: bendice alma mía al Señor, y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestros pecados, hermanos, y aquel que sana todas nuestras dolencias. Así que, hermanos, reclamemos. Nosotros creemos en el poder de la oración. Yo creo que Dios sigue sanando todavía. Yo creo todavía que Dios tiene poder para sanar el cáncer, el SIDA, una gripe, un dolor de cabeza, lo que sea. Yo sé que el Señor tiene poder. Por eso predicamos esto aquí. Por eso oramos y declaramos la palabra del Señor sobre tu vida. Porque entendemos que el ataque de la dolencia y de la enfermedad es vencido a través de la oración en el nombre del Señor Jesús. El diablo estuvo atacando a través, en tercer lugar, de la naturaleza. A veces nos damos cuenta que algunas cosas, algunos cambios climáticos, algunas inundaciones, algunos huracanes, no son otra cosa que un ataque del diablo para destruir a personas, para destruir familias, para destruir ciudades. Me llamó la atención, en noviembre pasado estábamos en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Y estaba viniendo un huracán sobre Honduras y iba a pasar por la ciudad de San Pedro. Y ahí conocimos un pastor que tiene un ministerio de intercesión con niños. Así que estaba todos los pronósticos que el huracán iba a pasar por la ciudad e iba a destruir gran parte de la misma. ¿Qué hicieron los niños? Se fueron a la plaza principal de la ciudad y comenzaron a clamar y a interceder para que este fenómeno de la naturaleza tomara otro rumbo. ¿Saben lo que pasó? Tomó otro rumbo. No pasó por la ciudad. Hermanos, la oración tiene poder para inclusive cambiar asuntos de la naturaleza, asuntos climáticos que muchas veces no tienen otro origen que el origen demoníaco. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo iba con los discípulos cruzando el mar de Galilea y se levanta una gran
tormenta. Dice que algo le era contrario, el viento le era contrario. Hubieron cosas contrarias. Y hermanos, hay cosas que son contrarias. Pero el Señor Jesús intervino con su poder, con su autoridad, tomó orden divina y calmó el viento y el mar. Y hermanos, nosotros también tenemos la autoridad del Señor. La autoridad ha sido delegada a su iglesia y la iglesia la componemos cada uno de nosotros. El cuarto ataque que tuvo que enfrentar el Señor Jesús fue el ataque de la muerte. El enemigo muchas veces como que opera en algunas ciudades, en algunos momentos, como con espíritus de muerte. Yo viví por mucho tiempo frente al Parque Posadas y me daba cuenta de esto. Un día se mataba uno, se tiraba y parecería que se soltaban espíritus. En esa semana 2 o 3 se tiraban del mismo edificio para abajo. Por supuesto que la prensa no lo coloca para no causar una psicosis en la gente. Pero hay momentos que uno percibe, que uno ve, que está pasando algo de las tinieblas. Hace pocas semanas, pocos días atrás, también uno percibía, uno leyendo los diarios, mirando la televisión, uno percibía que había un ambiente, un espíritu de violencia, un espíritu de muerte en nuestro país, en nuestra ciudad. Y uno tiene que entender, hermanos, y Dios tiene que darnos discernimiento espiritual, que son ataques que vienen del enemigo. Y uno tiene el poder en el Señor Jesucristo para neutralizar. El Señor Jesús se enfrentó siempre a la muerte y la venció. Jesús nunca estuvo en un velorio y se puso a llorar ahí. Jesucristo, cuando se enfrentó a la muerte, Jesucristo la venció. Él estuvo allí con la hija de Jairo y dice la Biblia que la resucitó. Se encontró con el hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. Lázaro, que había estado muerto, Jesús lo resucitó. Él tuvo poder y autoridad. E inclusive cuando Él es llevado allí a la cruz, dice la Biblia que Él vence la muerte porque al tercer día se levanta con autoridad y poder. Hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos la preciosa y tremenda responsabilidad de en este tiempo establecer el reino de Dios, el reino de los cielos. El mensaje del Señor Jesucristo todavía sigue teniendo vigencia. El mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje que todavía tiene relevancia. Y es tiempo, hermanos, de salir de nuestra comodidad y compartir con otros lo que el Señor está haciendo. Jesucristo dijo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, dice, y aún mayores. No te sorprendas si Dios comienza a hacer cosas que nunca viste antes. No te sorprendas si comienzas a experimentar algo sobrenatural del Señor sobre tu vida. Hemos visto que el Señor Jesús enfrentó los poderes de las tinieblas. Y hermanos, nosotros hoy tenemos la misma oportunidad de enfrentar y entender por medio de su palabra que nosotros podemos vencer toda obra del enemigo. Decía el apóstol San Pablo, por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, dice, por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que obra al llamado vuestro, y cuáles son las riquezas de su gloria y de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual, dice, operó primero en Jesucristo levantándole de entre los muertos, y Él hoy en día sentándose a la diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder, ¿a quién se lo ha dado Jesucristo? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y el Señor Jesucristo a nosotros nos ha dado el poder. Por eso es importante en esta hora decirle: Señor, ayúdame. Señor, dame la gracia, dame el poder, dame la autoridad, que pueda entender y que pueda comprender, que pueda, Señor amado, recibir lo que tú tienes para mi vida. La creación, dice la Biblia, espera la manifestación de los hijos de Dios. En tu trabajo hay gente que está esperando la manifestación de ti. En tu escuela hay alguien que está esperando la manifestación de Dios sobre tu vida. Cuando Dios te hizo en el vientre de tu madre, Él no estaba perdiendo el tiempo. Cuando Dios te formó, Él te formó con un propósito. Él te ha cuidado, Él te ha guardado, Él te ha sostenido, Él te seguirá sosteniendo. No naciste por casualidad, no fue por un accidente. Es que Dios te hizo en el vientre de tu madre con un propósito sumamente grande. Quizás has tenido que enfrentar algunas cosas. Quizás el enemigo ha querido destruirte. Quizás has logrado destruir algunas cosas. Has logrado destruir tu familia. Has logrado destruir quizás tu economía. Pero Dios tiene un plan sobrenatural. Cristo y su reino no están dependiendo del clima. Cristo y su reino no depende de la economía, no depende de las leyes que son promulgadas en estos días, no depende de la guerra, de la paz, del trabajo. A nuestro Dios nadie le da órdenes, nadie le da sugerencias, porque Él lo sabe absolutamente todo. Dios lo sabe todo. Y Dios en este tiempo necesita personas que puedan levantarse y decir: yo creo en el poder y en la autoridad del Señor. Yo no únicamente declaro con palabras, sino que también demuestro con hechos que el Señor está respaldando mi vida. Ahora, si queremos ver milagros, tenemos que comenzar a orar por milagros. Si queremos ver enfermos sanados, lo que tenemos que hacer es comenzar a orar por los enfermos. Yo contaba hace unos días, unos domingos atrás, la historia del pastor Carlos Anacondia. Él nos pidió y dijo: hermanos, el próximo domingo déjenme orar por todos los hermanos que pasen adelante, porque yo tengo el ministerio de sanidad. Él se fue a un hospital y llevó un grupo de tratados, llevó su Biblia y comenzó a orar. Y Dios comenzó a obrar milagros. Dios comenzó a obrar milagros. Y hermanos, Dios también quiere que nosotros comencemos a obrar. Y yo creo que Dios a nosotros también nos pone una inquietud. Si Dios pone una inquietud en tu vida por orar por los enfermos, pues esta misma tarde podés salir con los regalitos, irte al hospital y comenzar a orar por los niños. Si Dios te pone una inquietud por alcanzar a aquellos que están involucrados en las drogas, puedes salir y hacer algo. Si Dios coloca algo en tu corazón, es tiempo de decir: es el momento mío para demostrar también el reino de Dios, la manifestación de Dios en las personas que tanto lo necesitan. El reino de Dios tiene que manifestarse. El reino de Dios. Decíamos que muchas cosas colapsan, que muchas cosas se desmoronan, que muchas ideas fallan, pero el reino de Dios se mantiene, se mantiene. Muchos han querido detener el reino del Señor, muchos han querido detener la iglesia, pero este reino es un reino invisible, es un reino que avanza. Hace un año atrás tuve la oportunidad de estar en Brasil y allí estaba un misionero americano, superintendente de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos,
hijo de misioneros que habían ido a la China. Y él contaba de cómo habían echado a sus padres de China cuando vino el gobierno materialista y que los echaron y le dijeron que no podían predicar más la palabra de Dios libremente. Y él se volvió con sus padres a los Estados Unidos y allí pasaron los años. Y luego él comentó que volvió a China y allí pensaron que no iba a encontrar ningún cristiano, que no iba a haber gente que compartía la fe, pero grande fue la sorpresa, que la iglesia no había decrecido, la iglesia no se había detenido, la iglesia había avanzado más que nunca, porque en medio de la persecución, en medio de la presión, en medio del rechazo, la iglesia igual crece. Es un reino silencioso, un reino invisible en esos momentos, pero la iglesia creció, avanzó y hay un mover sobrenatural del Señor como nunca antes en países en los cuales muchas veces se le inculcó a los más pequeños que Dios era una idea, que Dios era el opio de los pueblos, era una droga nomás que adormecía las mentes. Pero hermanos, Dios es realidad. ¿Qué ateo me puede decir a mí que Dios no existe cuando yo he experimentado a Dios en mi vida? ¿Qué ateo me puede decir a mí que Dios no sana cuando yo he experimentado la sanidad y el poder de Dios en mi vida? ¿Qué ateo me puede decir a mí que Dios es irrelevante cuando mi vida ha sido cambiada, transformada y ha tomado una nueva dirección desde el momento que hemos tenido un encuentro con Él? El reino, decía Juan el Bautista, se ha acercado. El reino, decía Jesús, se ha acercado. Hoy en día también nosotros declaramos: el reino se ha acercado. Y que Dios irrumpa. Dios irrumpa en medio de nosotros con una manifestación poderosa. Aleluya. La irrupción del reino de Dios cuando vino Jesús fue una irrupción que produjo cosas sobrenaturales, movimientos, transformaciones. Y en esta mañana vamos a declarar que el reino de Dios irrumpe también en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu ayuda y por tu fortaleza. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas con autoridad y con bendición. Y donde quiera que hay gente, familias, ciudades que desean ser bendecidas por ti, Señor, tu reino se extiende sobre la faz de ellos. En este momento, Señor, queremos declarar que tu reino viene a esta tierra, que tu reino se establece en medio de nosotros, que tu reino, Señor, viene a nuestras vidas. Y donde estamos, Señor, allí tu reino toma lugar. Señor, gracias. Gracias porque tú has sido tan especial con nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque tú has levantado a muchos para comenzar a proclamar los principios, Señor, de tu reino. Señor, entendemos que se abre una nueva etapa espiritual sobre esta tierra. Entendemos, Señor amado, se abre un nuevo mover, Señor, un irrumpimiento celestial sobre esta tierra, donde lo que la gente no podía ver antes comienza a ver, donde lo que la gente no podía sentir antes comienza a sentir, donde lo que no podía experimentar, Señor, antes, ahora sí experimenta. Señor, entendemos por medio de la fe que tú quieres hacer algo nuevo en nuestras vidas. Señor, manifiesta tu poder en medio de tu iglesia. Entendemos que la iglesia fue fundada por medio del poder del Espíritu Santo. Entendemos, Señor, que las llaves del reino le fue dada a tu iglesia. Entendemos, Señor amado, que tu presencia física fue fundamental, fue tangible cuando tú viniste aquí a establecer el reino. Pero ahora tú que te has ido, Señor, está la presencia del Espíritu Santo para manifestarse en nosotros. Y a través de tu Espíritu, Señor, tu iglesia se levanta. Tú, Señor, estás espiritualmente presente, bendiciendo en esta mañana a cada persona. Señor, aleluya, tú vienes en este tiempo a poner las cosas en su debido lugar.
Señor, tú vienes a poner las cosas en su debido lugar. En su debido lugar en la familia. En su debido lugar, Señor, en nuestro ministerio. En su debido lugar en nuestra economía. En su debido lugar, eterno Dios, en todas las áreas, aquellas que todavía no han sido rendidas a ti. Señor, tú viniste aquí a la tierra no a defender tu nombre. Viniste, Señor, a confrontar, a atacar directamente el reino de las tinieblas. Y, Señor, en esta misma hora confrontamos todo ataque que viene contra la iglesia. Confrontamos todo ataque que viene contra la vida de mis hermanos, Señor. Y sabemos, Señor, que el reino de Dios viene a desterrar, a vencer el reino de las tinieblas. Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. La gente oprimida, Señor, es libre. La gente que ha venido enferma, Señor, es sana. La gente que ha venido en esta mañana oprimida es libre por la autoridad y el poder de Cristo. Y declaramos, Señor, una invasión espiritual, una invasión de tu reino, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestro entorno, Señor. Tu presencia, el Emmanuel, el Dios con nosotros, operando en medio de tu iglesia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Vamos a alabarle a Él por un momento. Vamos a exaltarle, vamos a bendecirle, aleluya. Vamos a bendecirle en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Quizás hay alguno en esta mañana que todavía no pertenece al reino de los cielos. Y que en esta mañana ha escuchado esta palabra y dice: yo quiero entrar a este nuevo reino, al reino de los cielos, al reino de Dios. Quiero experimentar en esta mañana la manifestación del poder de Dios en mi vida. No únicamente quiero escuchar, sino que quiero una demostración del poder de Dios en mi vida. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a declarar el favor, la gracia, el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y vamos a pedirle que el reino de Dios venga a tu corazón. Algunos se preguntan de qué manera puedo hacerlo. Y es de una manera muy simple, a través de una oración. Y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedir que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a repetir una oración. Vamos a decir: Señor Jesús, en esta mañana yo me acerco a ti. Reconozco que soy pecador. Te pido, Señor Jesús, que tú perdones todos mis pecados. Entra en mi corazón. Que tu reino, Jesús, se establezca en mi vida. Y por medio de la fe entiendo que soy salvo. Gracias, Jesús, porque tú me das la fuerza y me das el poder para vencer toda obra del enemigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si en esta mañana hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, quiero decirte: bienvenido a la familia del Señor. Si alguien que está mirando por internet en este momento ha hecho esta oración, quiero declarar sobre tu vida la gracia y el favor de Dios. Y quiero decirte que tú ahora eres un hijo de Dios. Alguien que ha experimentado el perdón de Dios sobre tu vida. Y estamos aquí en este lugar para servir, para animar, para ayudar a aquellas personas que necesitan dirección, guía en el área espiritual. Y quiero decirte que tú eres bienvenido a este lugar. Quiero decirte que puede tu fe crecer, puede alimentar de tu fe a través de escuchar la palabra del Señor, a través de la lectura de la Biblia y también a través de la oración. Podemos comunicarnos con el Señor a través de la oración y conocerle a Él, hablar con Él y entender que Él se ha acercado a cada uno de nosotros. Y en esta mañana no nos queremos ir de este lugar sin antes orar para la manifestación y demostración del reino de Dios sobre tu vida. Hemos proclamado el reino y ahora queremos que el reino se demuestre en la vida de aquellos que necesitan la intervención
de Dios sobre sus vidas. Queremos orar en esta mañana aquellos que han venido enfermos para que sean sanados. Queremos orar por aquellos que quizás han venido con ataduras para que sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Queremos orar aquellos que han venido oprimidos, tristes, débiles. Queremos orar para que Dios, de una manera sobrenatural, opere en tu vida algo nuevo, algo fresco. Vamos a orar en esta mañana. Aquellos que necesitan oración, vengan aquí adelante, vamos a orar. Los colaboradores también van a pasar aquí adelante. Vamos a orar por ti. Y vamos a declarar que hay demostración de Dios. Y no únicamente lo vamos a declarar, sino que lo vamos a ver. Lo vas a experimentar en tu vida. Señor, en esta mañana, demostración de tu poder. De tu poder, aleluya. Los colaboradores también pasen. Vamos en esta mañana a orar y a creer que el reino de Dios no son meramente palabras. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es meramente palabras. El reino de Dios es manifestación de milagros y de poder. El reino de Dios es intervención, es irrupción divina sobre tu vida. Y vamos a orar en esta mañana para que Dios irrumpa poderosamente sobre ti y que suceda un milagro, aleluya.